Acabamos este tema de las ecuaciones lineales de orden n con las ecuaciones de Euler, que son unas ecuaciones que se reducen a ecuaciones lineales con coeficientes constantes por medio de un cambio de variable independiente. Partimos de la forma de las ecuaciones lineales con coeficientes constantes de orden n y la comparamos con la expresión de las ecuaciones de Euler de orden n. Vemos que son muy parecidas, la diferencia es que en la ecuación de Euler aparece con cada derivada una potencia t. Por ejemplo, con x no aparece ninguna potencia t porque no hay ninguna derivada. Con x' aparece t a la 1. Con la aceleración x2 aparecería t cuadrado. Con la derivada n-1 aparece la potencia tn-1. Y con la derivada enésima aparece la potencia t elevado a n. Vamos a ver que se reducen a ecuaciones de coeficientes constantes, lineales por supuesto, con el cambio de variable independiente t igual a exponencial de s o la nueva variable independiente s igual a n perieno de t. Obviamente esta expresión solamente es válida para tiempos mayores que 0. Para realizar el cambio de variable necesitamos relacionar las derivadas con respecto a t con derivadas con respecto a la nueva variable s. Esto nos lo permite la regla de la cadena. Intercalamos los diferenciales de s y ¿qué obtenemos? Derivada de s con respecto a t, como ya tenemos la expresión, es 1 partido por t. Y ya tenemos relacionada la derivada de x con respecto a la antigua variable t con la nueva derivada con respecto a la variable s. Si pasamos la t al otro miembro, vemos que el término tx' se nos convierte en un término derivada de x con respecto a s, es decir, un término con coeficientes constantes, ya que la t ha desaparecido y no aparece ninguna variable nueva. Anotamos para nuestras cuentas que derivar con respecto a t es lo mismo que multiplicar 1 partido por t la derivada con respecto a s. Vamos por la derivada segunda. Vamos a relacionar la derivada segunda con respecto a t con derivadas con respecto a s. La derivada segunda es la derivada de la derivada, pero la primera derivada ya la tenemos aquí calculada. Es 1 partido por t derivada de x con respecto a s. Derivamos este producto y tenemos derivada de 1 partido por t menos 1 partido por t cuadrado, por otro término sin derivar, más 1 partido por t por la derivada del otro término. Ahora, para relacionar esta derivada con respecto a t con derivadas con respecto a s, podemos recurrir a lo que acabamos de deducir. Tendríamos este término no cambia. La derivada con respecto a t es lo mismo que multiplicar por 1 partido por t la derivada con respecto a s. Entonces aquí acabamos con 1 partido por t, 1 partido por t, derivada de x con respecto a s dos veces. Agrupando términos nos queda 1 partido por t cuadrado la derivada segunda. Ya hemos cumplido nuestro propósito de relacionar las derivadas segundas con respecto a t con las derivadas con respecto a la variable s. Pasando el t cuadrado al otro miembro, vemos que t cuadrado por aceleración se nos convierte en un término de coeficientes constantes, ya que no aparece aquí ya ninguna variable ni t ni s. Vamos a ver cómo se transformarían ecuaciones de Euler de orden 1 y de orden 2. La de orden 1 tampoco es que tenga especial complicación. Tx' se nos convierte en la derivada de x con respecto a s, a x quedaría igual, y la t lo sustituimos por su expresión que es elevado a s. La ecuación de orden 2, que sería de esta forma, t cuadrado por aceleración, t por velocidad, v por x, la cambiaríamos utilizando las dos expresiones que hemos obtenido ya para las derivadas primera y segunda. La derivada segunda nos va a contribuir con un término en derivada segunda con respecto a s dos veces, pero tenemos un término menos una derivada con respecto a s. Entonces tenemos aquí un término menos una derivada con respecto a s. El término tx' ya sabemos que se nos convierte en derivada de x con respecto a s. La tenemos aquí multiplicada por el coeficiente a. El término bx no nos cambia y la t se nos convierte en elevado a s. Por tanto, vemos que la ecuación de Euler de orden 2 se nos convierte en una ecuación lineal con coeficientes constantes con los mismos coeficientes, salvo el coeficiente a, que se ve restado en una unidad. Si queremos abordar ecuaciones de orden 3, necesitaremos la expresión de la tercera derivada, que podéis calcular vosotros como ejercicio utilizando la regla de la cadena una vez más. Ya estamos en condiciones de resolver nuestra primera ecuación de Euler, que va a ser una ecuación de orden 2. En este caso, el coeficiente a es la unidad, que
que es el que multiplica a t por x', entonces a la hora de realizar el cambio de variable independiente y utilizando las expresiones que hemos obtenido para las derivadas, tenemos la misma ecuación, sin test por supuesto, salvo que el coeficiente de la x' se ve restado en una unidad, 1 menos 1, 0, por lo tanto quedamos coeficiente de la segunda derivada, el coeficiente sin derivadas y el término 4t, que con el cambio de variable se nos convierte en 4 veces la exponencial de s. Vamos a resolver esta ecuación en s y para ello necesitamos escribir la ecuación característica. Derivada segunda, lambda cuadrado, la x se nos convierte en la unidad en la ecuación característica y obtenemos como autovalores la unidad imaginaria con signo más y menos. Obtenemos la solución general. La solución general la tendríamos que escribir utilizando la exponencial de la unidad imaginaria, pero tomando parte real y parte imaginaria, la exponencial de it tiene parte real coseno de s y como parte imaginaria seno de s. Utilizamos las soluciones reales. Para obtener la solución general necesitaremos también una solución particular de la ecuación completa. Por lo tanto, en este caso podemos aplicar el método de coeficientes determinados, ya que el término de fuerza es una exponencial. Una exponencial multiplicada por un coeficiente que es un polinomio de grado 0, una constante, y el exponente es la unidad. Como 1 no es autovalor, podemos buscar soluciones de la misma forma, polinomio de grado 0, es decir, constante, por la misma exponencial, y lo podemos sustituir en la ecuación de arriba. Perdón, en esta. Necesitamos la derivada, pero como es una exponencial no causa ningún problema, la derivada segunda, ya tenemos todo el juego de derivadas que podemos sustituir en esta ecuación. Pues bien, sustituimos estas funciones, obtenemos esta combinación de exponenciales, las agrupamos y eso se tiene que anular para todo valor de s. Como la exponencial no se anula nunca, la única posibilidad es que se anule este término de aquí, es decir, que la constante a, que quedaba indeterminada, tome el valor 2. Por tanto, la solución particular que andamos buscando es a veces una exponencial, pero a toma el valor 2. Y lo mismo con la solución general. La solución general es la combinación de coseno y seno más una solución particular que hemos obtenido que es 2 elevado a s. Ahora queda pendiente deshacer el cambio de variable porque hemos resuelto la ecuación en s en vez de en la variable t, pero como sabemos cómo están relacionadas la t con la variable s, esto no es complicado, lo único que tenemos que hacer es cambiar s por neperianos de t. Y la exponencial de s es t. Llegamos a esta expresión para la solución general de esta ecuación de Euler. Vamos a resolver un problema de valores iniciales. En este caso, el instante inicial no puede ser el 0, porque recordad que el cambio solamente valía para valores positivos de t. Y vamos a partir de la solución general que tenemos calculada previamente. Necesitamos, ya que tenemos una condición sobre la velocidad, la derivada de la solución general. Pues bien, derivamos estas expresiones utilizando la regla de la cadena. Por ejemplo, la derivada del coseno es el seno por la derivada del argumento, y el argumento es neperiano de t, por lo tanto su derivada es 1 partido por t. Sustituimos los datos iniciales, posición y velocidad nulas en el instante t igual a 1. Pues sustituimos aquí t igual a 1, neperiano de 1 es 0, tenemos coseno de 0, seno de 0, 2 por 1, y lo mismo en la ecuación de abajo. Simplificamos esto un poco porque el seno se nos va a anular y tenemos un sistema de dos ecuaciones para las dos constantes de la solución general que son k1 y k2. De aquí ya podemos despejar los valores de k1 y de k2 y ya tendremos la solución de nuestro problema de valores iniciales. Lo único que hay que hacer es sustituir los valores de las constantes por los que hemos obtenido aplicando las condiciones iniciales y ya tenemos la solución general, la solución de este problema de valores iniciales. Ahora os dejo a vosotros como ejercicio que resolváis esta ecuación de Euler y un problema de valores iniciales también de condiciones iniciales de reposo. Resumiendo un poco todo lo que hemos visto que las ecuaciones de Euler de orden n son ecuaciones similares a las de coeficientes constantes, solo que por cada derivada nos aparece una potencia de t.
se reducen a ecuaciones de coeficientes constantes por medio de un cambio de variable independiente. Tenemos expresiones para la primera derivada, para la segunda derivada, y ya tenemos aquí cómo realizar el cambio para ecuaciones de orden 1, para ecuaciones de orden 2, y si lo necesitáramos, podríais hacer vosotros el caso de orden 3.